Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos. Un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo, 8 en punto de la noche. Hoy es domingo 10, ¿no? 10 de agosto de este 2025. Le habla el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, estamos listos, ¿no? En compañía de Milena. ¿Cómo te va, Milena? Bien, gracias, pastor. Como pasa el tiempo, ya 10. Un abrazo a la distancia. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bendiciones. 10 de agosto. Justamente hace 3 días, 7 de agosto, hace 3 años fue que yo hice el primer programa de la radio aquí. O sea que ya llevamos 3 años haciendo el programa de la radio, o sea que felicitaciones, pastor. Esperamos estarlo haciendo bien, ¿no? O sea, exacto. Bueno, por lo menos la intención en nuestro corazón siempre ha sido hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más que nos regala a través de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo dentro y fuera del país. Padre, te damos gracias en esta linda noche por un programa más, Señor, que nos das ese privilegio de poder hacer aquí a través de estas ondas radiales de Radio Urbano, Señor, un consejo de tu palabra, tantas personas que podemos llegar hasta ahora con un refrigerio para nuestros huesos, que es tu palabra, Señor, siempre con esa sana intención de que el consejo que viene de parte de ti, tal cual como tú lo has dejado en tu palabra, así llegue, Señor, anhelando en nuestro corazón de que todos ustedes allá al otro lado del dial, nosotros aquí, peleemos por la bendición que trae el escuchar tu palabra, Señor. Así es. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, ustedes pueden comunicarse a los medios urbanos 106.com, radio en vivo. Ahí pueden mandar su mensaje, su nombre, de qué lado nos está escribiendo. Y también hay un WhatsApp para que también ustedes puedan escribir, no solamente textos, audio no se puede. 60651059, pastor. Y si está fuera del país, sin no más, 506-6065-1059, su mensaje de texto. Y aquí podemos escuchar su reporte, sintonía, dónde está y alguna pregunta que también tengan, ¿no? Sí, y bueno, gracias. antes de arrancar también, Mile, bueno, saludar a la gente ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en Guapiles, allá en La Leticia, en San Carlos, la cárcel de mujeres, también todo, bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que este programa, que ya lleva muchos años, más de 15 años al aire, siempre hemos tenido una acogida particular en los centros penitenciarios. Y ustedes también, un lugarcito aquí en el corazón nuestro, en el corazón de este programa, ¿no? Un abrazo, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de seguir perseverando. Amén. Saludo para Irma Macís y Bernabé, un abrazo para ustedes. Y bueno, vamos a arrancar, Mile, el tema que traemos hoy, muy motivado también por algunos mensajes que a veces yo recibo algunos WhatsApp que me escriben y pastor, oración por esto, por aquello. O sea que sí te oyen en la radio, pastor. Bueno, uno que otro que me escribe ahí, porque bueno, si no me escriben yo creería que es que la gente no necesita algún consejo o algo así, pero no, hay gente que de pronto lo contacta a uno, pastor, mucha angustia, mucho estrés, mucha tribulación, tanta cosita, ¿no? Con este sistema tan acelerado. Que es normal, con lo que dice Milena, ahorita estamos en una época donde el tiempo no alcanza, hay tantas cosas que hacer, tanta angustia, tanta cosa que lo mantiene uno atribulado, como dice por ahí, ¿no? Pero aquí lo importante es, como hay un dicho por ahí que está muy ligado al tema que vamos a hablar, que le dicen, ¿no pierda qué? La paz. No pierda la paz, tranquilo, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de eso, de la paz. Pero no cualquier paz, ¿no? Vamos a darnos cuenta que una cosa es la paz de este sistema y otra cosa es la paz de Dios, ¿no? Que es lo más interesante. Pero bueno, antes de entrarle al tema que ya les dijimos de qué vamos a hablar, pues empecemos como a meternos un poquito en la palabra, ¿no? Que no nos interesa qué es lo que Milena piensa de la paz, ni qué pienso yo de la paz, y si nosotros tenemos o no tenemos. No, nos interesa aquí qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra sobre la paz, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, y vamos a utilizar un texto que está en el libro de Filipenses, pero antes de meternos ahí, es bueno saber que
Bueno, ustedes saben que la mayoría de las cartas paulinas, pues obviamente como su nombre lo dice, pues las escribió Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento, que son cartas dirigidas a las iglesias, fueron escritas por Pablo a iglesias que ya habían sido edificadas, que habían sido fundadas. Y uno a veces ve, digamos, la intencionalidad o la intención con la que fueron levantadas las iglesias, las instrucciones que recibieron, lo que movía a los primeros cristianos de la iglesia primitiva, básicamente. Y uno ve la iglesia de hoy en día y pues la iglesia se ha quedado bastante lejos, ¿no? De esos ideales que Pablo le entregara a la iglesia, ¿no? O sea, cómo deberían ser, cómo debería haber esa relación fraternal entre hermanos, cómo debería ser, digamos, el respeto hacia ciertas prácticas que se habían establecido. Y bueno, son problemas que los vemos hoy en día, pero que también pues tienen su tiempo, ¿no? Desde un principio, cuando uno ve las cartas de Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Galacia o a los Gálatas, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Colosenses, por medio de esas cartas él les hace ver la indignación que él tiene de todas las cosas que pasan al interior de la iglesia, ¿no? Los defectos que tiene la iglesia. Y cualquiera podría decir, pastor, ¿y es que hay iglesias sin defectos? Claro, no hay iglesias perfectas, no hay, pero hay ciertas situaciones en las iglesias que no se pueden tolerar, ¿no? O sea, entonces, son delicadas. Pablo manifestaba por medio de sus cartas esa indignación realmente ante esos defectos de la iglesia, ¿no? Y entonces cuando, entre tanta cosa que él mandaba indignado, cuando aparecía una iglesia que andaba bien, pues era un caso digno de resaltar, ¿no? O sea, porque no es porque sea raro, porque no es raro, debería ser lo normal, ¿no? Que las iglesias anduvieran bien. Pero era una constante que las iglesias una vez se iban o se descuidaban, comenzaban a meterse ciertas doctrinas raras, la gente comenzaba a practicar ciertas cosas, abusaban de la libertad y se convertían en libertinaje, toleraban el pecado dentro de las iglesias, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces cuando surgía, como les decía, una iglesia que anduviera bien, pues era algo que había que resaltarlo. Y la iglesia de Filipos, o la carta de Filipenses, pues era una de esas raras congregaciones, mire, raras en el sentido de que era una iglesia relativamente sanita, era una iglesia que no es que no haya tenido sus problemas, porque si uno se va al libro de Hechos, pues la iglesia de Filipos desde que nació, digámoslo, nació en medio de turbulencias, como todas las iglesias, siempre habían tremendos pleitos cuando Pablo levantaba una iglesia. Ya en Hechos uno puede ver, pues que había, ¿se acuerdan que la Biblia menciona una mercader llamada Lidia? Hablaba de una esclava por allá que tenía un espíritu de adivinación, los carceleros de Filipos, a Pablo, cuando les digo carceleros de Filipos es porque Pablo estuvo en la cárcel, ¿no? Básicamente, entonces la iglesia de Filipenses o de Filipos realmente no fue ajena a los problemas, pero 10 años después de que ya fue creada y que comenzó a funcionar como iglesia, pues vemos en la carta a los filipenses palabras muy cálidas de Pablo para expresar no solamente agradecimiento a la iglesia, sino el orgullo que sentía de la iglesia y el afecto que sentía por ella. Porque bueno, obviamente una de las prácticas que se hacían en la antigüedad era que las iglesias se apoyaban mucho unas a otras, mire. Entonces ellas recogían ofrendas de aquí, vamos a recoger estas ofrendas para mandar a la iglesia tal y acá allá. Entonces muchas de las iglesias hubiesen querido también hacer atenciones a Pablo, porque ellos lo reconocían como, pues obviamente su fundador, digamos, llamémoslo así, aunque eso es una doctrina errada, pero lo veían como un padre, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero aún así Pablo, mire, rechazaba esos regalos, obviamente en dinero, de otras iglesias, precisamente porque él sabía que había mucha gente pendiente de cuál era el accionar de Pablo para caerle, ¿no? Entonces él por ese temor que tenía de que sus enemigos lo acusaran de que él era un aventurero y que quería era aprovecharse de las iglesias, él se iba por lo sano, mire, ¿y sabes qué era lo sano? Decía, no, mejor a mí no me manden nada, ¿no? Yo tengo mi trabajo, acuérdense que Pablo tenía su trabajo, él hacía tiendas de campaña, y entonces él trataba de cierta manera de rechazar todos esos regalos que le venían de otras iglesias y para evitarse precisamente esa suspicacia de sus enemigos, ¿no? Pero él confiaba mucho en la iglesia de Filipos, en la iglesia de los filipenses, y entonces esa iglesia obviamente sí tuvo con él ese detalle y todo eso, y entonces esa era una de las razones principales de esta carta, de la carta a los filipenses,
la razón principal era obviamente agradecer lo que ellos como amigos sinceros de él habían hecho por él. Y bueno, obviamente aparte de eso, que era lo material, pues aprovechaba como siempre lo hacía para darle algunos consejos fraternales contra peligros que siempre acechan en las iglesias. Mire, en las iglesias siempre han acechado peligros y siempre los siguen acechando, ¿no? Internos y externos. Internos y externos, Pastor, básicamente. y qué bueno eso de que reconocer esa iglesia que tú dices que pequeña, pero resaltaba muchos valores, porque hoy en día nos hemos acostumbrado, la gran mayoría, a la conformidad, a estar en el confort. Ya no se puede hablar de eso, que usted no hable del ungido, ya no se puede tocar. Entonces nos vamos acomodando. Y qué lindo eso que vamos a resaltar tú en esa carta, esa reciprocidad, ¿no? Ese agradecimiento de cómo, y es importante, que si usted está caminando bien, qué lindo resaltar eso, qué lindo que se vea. A veces hace falta eso, pastor. Claro que sí, o sea, es que, digamos, el Señor nos ha llamado a disciplinar y de hecho Él mismo nos disciplina, pero a veces la gente cree que la disciplina es solo corregir lo malo, mire. Ajá. No, parte Claro. del disciplinar es elogiar lo bueno también. Exacto. Y reforzarlo, ¿no? Entonces, Ajá. es precisamente Pablo en esa carta aprovechaba para darle consejos fraternales y que se cuidaran, y hacía mucho énfasis en el tema más profundo en el que Pablo siempre hacía énfasis, y era el gozo. El gozo. No pierdan el gozo, gócense. ¿Por qué? En Porque todo tiempo, porque Pablo sabía, mire, Ajá. que uno no puede perder el gozo. Sí. Porque acuérdate que una cosa es estar gozoso y otra cosa es estar alegre, ¿no? La alegría, la felicidad, la tristeza depende mucho de las circunstancias que a uno lo rodeen. Si las circunstancias son buenas, pues uno está contento. Feliz. Si las circunstancias son malas, pues uno está triste o enojado. Pagado. Y precisamente Pablo le decía a todos, el consejo para todas las iglesias y para nosotros es, gócense mejor, tengan gozo, ¿no? Porque el gozo no depende del entorno, ¿mire? No. Si usted está atravesando una adversidad, gócese en sus adversidades, gócese en su relación con Dios. Si usted está en bonanza, gócese de la bonanza. Es mi fortaleza. Por eso es que hay un versículo que dice, en el día de la adversidad, no, en el día de la bonanza, disfrute. Y en el día de la adversidad, considere. Es decir, medite, pero nunca cometa el error de quejarse delante de Dios o peor aún reclamarle, ¿no? O sea, disfrute lo que tiene. Si tiene mucho, disfrútelo, gócese. Si tiene poco, gócese también, pero siempre gócese. Agradecido. Pero bueno, dentro de esa necesidad de gozo, mire, en estos dos versículos que les voy a leer de Filipenses, hay algo que es de lo que vamos a hablar hoy, que les dije ahora, ¿no? Pablo le dice a la iglesia de Filipos, por nada estén afanosos, o sea, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces él les menciona algo que es bien importante para que uno mantenga ese gozo, mire, y es que uno se revista de la paz de Dios. O sea, eso es algo, es clave, ¿no? Usted quiere mantener su gozo, usted quiere mantener esa relación de reposo con Dios, porque es parte del gozo, ¿no? Que uno pueda entrar en reposo con Dios. Usted tiene que revestirse de la paz de Dios. Y Pablo lo que le está diciendo a Filipenses es que esa paz no es como cualquier paz, ¿no? No es como el mundo la da, porque sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces vamos a hablar de la paz en general. Antes se de... preguntarán qué revestirme de la paz. Pastor, Sí, por eso. Entonces vamos ellos. para allá, pero para uno Ajá. revestirse de paz, pues uno tiene que saber cuál es la paz. Entonces hablemos de la paz en general, ¿no? Yo creo que la paz, pues No es... el parque de la paz de aquí. No. La paz es uno de los más grandes deseos que el ser humano tiene, ¿no? Yo creo que todos, moros y cristianos, todos en general, anhelamos tener paz, que haya paz entre las naciones, que haya paz entre los En vecinos, las familias. que haya paz en nuestras familias, que haya Nuestros hijos. tener paz nosotros mismos en nuestra mente, ¿no? O sea, nuestros pensamientos que sean de paz, o sea, todos anhelamos la paz, básicamente, ¿no? Pero eso es lo que todos anhelamos, ¿cierto? Decimos, la Biblia más bien nos aterriza un poco diciendo, bueno, eso es lo que todo el mundo anhela, pero no todo el mundo la va a poder tener, porque inclusive en Romanos 3:17, citando a Isaías 59:8 y hablando de la gente que no tiene una relación con Dios, dice que esa gente no conocieron camino de paz. Entonces, no es una paz que esté al alcance de todo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar
de que la definición de paz depende de la condición en la que uno esté. Entonces, ¿pero qué necesita uno para tener paz? Mire, si uno sale a la calle a preguntarle a la gente, ¿qué cree usted que se necesita para tener paz? Pues mucha gente podría decir, que no haya guerra. pues tener buenos amigos, Ajá. tener una linda familia, que haya seguridad, como dice Milena, Económica. que no haya delincuencia, que estemos protegidos, bueno, tantas cosas, ¿no? Básicamente, que suena muy bonito. Ah, sí. Pero bueno, poniendo los pies en la tierra, sabemos que cumplir esos requisitos para que nos duro. podamos sentir en paz es bien complicado, sobre todo en una sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, donde Sin las Dios, pruebas sin las vamos Dios. a tener ahí. Sí, Las adversidades, tanta violencia que la hay. violencia, la injusticia, todo eso está a flor de piel. Entonces ahí surge la pregunta, Mili, entonces... Hombres violentos, y- mujeres eso, y violentas. entonces le podrían decir a uno, pastor, y entonces, si no es posible que uno se sienta protegido, que haya todo eso, si no es posible eso, entonces, ¿cómo podemos Revestirnos de esa paz. tener paz lidiando con todas esas cosas que usted acaba de decir al mismo tiempo? Es que son dos cosas que van en contraposición. Si están presentes unas, pues no puede estar presente la otra, ¿no? Sí. Diría uno, ¿no? Pero bueno, eso es porque a uno la definición de paz que nos ha enseñado o que siempre nos han enseñado o que este sistema nos enseña, Mile, es que solamente uno puede sentirse en paz cuando no hay conflicto con nadie, ¿no? Esa es la paz que a nosotros nos enseñan. La única manera que usted tenga paz es que no haya ningún conflicto con nadie, pero bueno, eso no es del todo real, porque ahorita lo acabamos de ver que los conflictos externos, eso es inevitable, ¿no? Eso es inevitable porque alguna vez que hablamos de los enemigos, dijimos que uno para tener enemigos, ¿qué necesita? Mire, nada más estar vivo y respirar, es lo único que necesita uno para tener enemigos porque los consigue gratis. Sí. O sea, a veces hay gente que lo odia a uno o que uno le cae mal y uno ni los conoce. Y uno ni los conoce. Pero bueno, el caso es que esa paz que nos venden, pues no es parte, digámoslo, de nuestra tendencia natural humana, llamémoslo por decir algo así. Porque No hace parte. en lo natural, Mile, en lo humano, en nuestra naturaleza humana, ¿a dónde nos lleva? Por naturaleza, como dice Gálatas 5:20, cuando habla de las obras de la carne, habla de enemistades, pleitos, celos, iras, Chismes, contiendas, chismes. disensiones, homicidios. Esa es la naturaleza humana. Esa sí. es, ¿no? Y está en Romanos también. Y está en Romanos. Entonces, la radiografía del ser humano sin en lo Dios. natural, el ser humano tiende a eso, Ajá. a tener eso que acabo de decirles, ¿no? Entonces, qué complicado es que uno diga, pastor, y entonces, ¿cómo hablar uno de paz si esa es nuestra naturaleza humana? Pero bueno, sigamos haciendo algunas definiciones. Bueno, la definición general de paz, si uno busca en el diccionario paz como definición general, dicen que la paz es el valor que se opone a las riñas, los pleitos y las discusiones, y se vale de la reflexión y el diálogo para resolver conflictos, construir relaciones afectuosas y creativas. Es una situación o estado en el que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas, y entonces por eso cuando las dos partes ya dejan de pelear uno dice, wow, estamos viviendo un tiempo de paz, ¿no? Que es un acuerdo para poner fin a una guerra. Esa es la definición de paz general, ausencia de conflicto. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, Costa Rica es un país de paz. ¿Por qué? Porque no está en conflicto, no está en guerra con nadie. Pero uno sale a la calle y lo que menos ve es paz. Uno lo que ve son conflictos, disensiones, contiendas, falta de tolerancia, impaciencia. Entonces uno dice, wow, pero ¿cuál paz? Ajá. ¿Cuál paz? Entonces ahí es donde se da cuenta uno que no toda la paz, una cosa es la paz natural, la paz de este mundo, la paz de este sistema, y otra cosa diferente tiene que ser, diría uno, la paz que Dios dice que Él tiene, ¿no? Pero lo que pasa es que hay gente que no la conoce. Y hay países que están constantemente en guerra, pastor, no tienen Constantemente en guerra, claro. Ajá. Entonces, ya metiéndonos un poquito al tema que nos interesa, que es la paz de Dios, porque esa es la que nos interesa, ¿no? Porque Sí. ya sabemos que la paz de este sistema, la única que nos ofrece es ausencia de conflicto, y los conflictos siempre van a estar ahí. Entonces uno diría, bueno, entonces amparado en esa definición, entonces nunca vamos a tener paz. Pero el Señor nos dice que sí, es posible tener paz, pero la paz que Él nos da, la que el mismo Señor dijo en Juan 14:27, dice, vea, la paz os dejo, dijo Él, Así es. mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ¿no? Entonces ya sabemos que el Señor está hablando de otra paz diferente a la que, ¿qué? A la que el mundo nos da. ¿Cuál es la que el mundo nos da? La que hablamos ahora,
de que todo el mundo besito, besito, abrazo, cero conflicto, lo cual es bien complicado porque estamos en una sociedad perversa. Recuerde que una sociedad perversa o algo perverso es aquel que aparte de hacer la maldad, se goza en hacer la maldad, ¿no? Entonces, tenemos que comprender básicamente que la paz que el Señor está hablando cuando Él habla ahí, pues no es que sea una vida sin conflictos, ni mucho menos, o una vida sin peligros, o vivir en un mundo sin guerra, ni problema, ¿no? Porque el Señor nos dejó bien claro que en la vida nosotros íbamos a tener, ¿qué cosa, mire? Tribulaciones, conflictos. Juan 16:33 dice, angustias. Estas cosas os he hablado, mire, para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, básicamente, el Señor lo que nos está enseñando ahí es que la paz que Él traía, o que Él trajo y que nos dejó, pues no es que se iba a manifestar en un mundo sin guerra, ni nada de eso, ¿no? Nada de eso. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido, Él mismo dice, no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está compuesta por seres humanos y acuérdense lo que vimos ahora, la naturaleza humana de las personas es el conflicto, ¿no? Sí. Por eso el Señor dice, no crean que yo vine a traer paz a la tierra, ¿no? Yo no he venido a traer paz, fue a traer espada, ¿no? Porque yo he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. En Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, el Señor nos está dejando claro que la paz que Él trae no es que venga a establecerse en un mundo sin guerras, sin conflictos, porque eso no es así. Entonces, ahí donde uno dice, pastor, ¿y entonces de cuál paz está hablando nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿de qué? Estoy confundido, ¿de cuál paz? Estoy como confundido. Él dice que no vine a traer paz, pero dice que sí vino a traer paz, pero entonces ¿cuál paz? Entonces ya sabemos que hay una paz externa, mire, los conflictos afuera no van a faltar. Sí, por eso es que dice, bueno, no los quite de este mundo. Sí, por eso es que cuando Él ora le dice, yo oro por ellos, pero no para que los quites de este mundo, porque aquí tenemos que vivir con todos los conflictos que hay. No podemos ir a Marte ni a Júpiter, estamos aquí en la Tierra. Entonces hay una paz, mire, que es bueno que sepamos cuál paz es. Sí. Entonces ahí es donde vamos a entrarle a eso, de qué paz está hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos la gente que conoce ya un poquito de palabra o los que no, que casi todo se mueve en tres direcciones. Mire, por ejemplo, cuando uno habla del amor como tal, uno tiene que primeramente amar a Dios sobre todas las cosas, después amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Claro, ¿cierto decir? Vamos a poder hacer eso. Eso es en el amor. En el perdón es lo mismo. Uno tiene que pedirle perdón a Dios, perdonarse a uno mismo para poder después perdonar a los demás. Prójimo, al que tenés al lado, al enemigo. En este tema de la paz es exactamente igual, ¿no? Sí. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero, la paz con Dios. Es lo primero, ¿no? Que usted esté en paz. Que únicamente se puede hacer realidad tranquila. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Acordémonos eso, ¿no? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20 que dice, y por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así que los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es volver en amistad con Dios. Con Dios, sí. Tener paz con Dios, reconciliarnos con Él, porque acuérdese que antes nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y estábamos siendo constituidos, ¿qué? Enemigos de Dios, ¿ah? Pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha reconciliado con el Padre. Entonces es lo primero. Un puente, pastor, que nos dio un pacificador, un correcto. Puente. Entonces, primero, ¿qué es? La paz con Dios. Es lo primero. Si usted no tiene paz con Dios, usted no puede ser una persona de paz. O sea, eso se lo garantizo, pues. Por eso es que en Job dice, vuelve ahora otra vez para que el Dios de paz, ¿qué cosa? Venga a tu vida, para que el Dios de paz llene de paz tu tienda, tu vida, tu corazón, tu alma. Entonces, lo primero es la paz con Dios, primer paso, ¿no? Ya una vez que nosotros hayamos vuelto en amistad con el Señor y tengamos paz con Él, entonces tenemos que buscar la paz en nuestro interior, o sea, en nosotros mismos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para el mundo, o lo que nos enseña este sistema, ¿qué es? Que la paz es ausencia de guerra y conflicto, ¿no? Para una persona que es de Dios, para un cristiano genuino, la verdadera paz es la presencia de Dios en la vida de uno. Esa es la verdadera y única paz que hay, mire. Entonces,
cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, usted mantiene en paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios ha venido a habitar en uno, ¿me entiende? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, afuera, en nuestro exterior, puede haber el conflicto que sea, pero usted puede mantener su paz. Por eso es que esa frase que a uno le dicen, no pierda la paz. No pierda la paz. Por más que afuera haya tormenta, no pierda la paz, porque ¿qué es lo que le enseñan a uno? Mire, que después de la tormenta, ¿qué? Viene la calma. Viene la calma, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, le dicen a uno, pero no, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dijo? No, yo soy la paz en medio de la tormenta. O sea, aquí no es que hay que esperar que la tormenta pase para tener paz, es posible. Por eso es que esa paz que uno puede sentir, mire, supera cualquier entendimiento. Por eso es que la gente que no es de Dios no la puede entender y dice, pero ¿cómo es posible que esta persona, con todo lo que le está pasando, mantenga en paz? O sea, mantenga su paz. Y además nosotros, pastor, cuando dice que hemos recibido la paz del Señor y estamos en paz, pero a veces somos como medio acelerados. Estamos medio inquietos, entonces ahí... Pero es que ahí lo que está fallando. Acuérdate que cuando uno le entrega su vida al Señor, Él nos hace copartícipes de toda su naturaleza, ¿no? Ajá. Entonces uno no puede ser que uno diga, sí, es que yo tengo la paz de Jesús, pero vieras que todavía no tengo el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, la paciencia. No, es que el fruto del Espíritu es uno. Hay que irlo desarrollando todo, porque no es que el uno y el otro y encontrar... No, eso es como decir... Es que eso es como cuando en el mundo le enseñan a la gente, ¿no? Es que el que te hace llorar, ese es el que te ama. No, eso es pura fantasía barata, ¿no? O sea, sí, es que si ¿me entiendes? Una cosa va con la otra, ¿no? Porque la gente pierde la paciencia, miren. Pierden la paciencia, no tienen conocimiento. Porque hay gente que viene a los pies de Cristo buscando la paz de Dios, pero no entran en una relación con Él de conocer cómo son los pensamientos del Señor, cómo es que Dios trabaja, cuál es la intencionalidad de Dios para la vida de uno. Entonces, vienen creyendo que con solo entregarle su vida al Señor se va a resolver todo, entonces se impacientan porque pasa algún tiempo y las cosas siguen igual, sabiendo que esto es de resistencia, mire, esto es de largo plazo. Ajá. Y entonces quieren todo para allá, entonces como no entran en la relación de conocer a alguien, porque acuérdate que cuando uno conoce a alguien uno sabe cómo esa persona actúa, ¿no? Sí, entonces se impacientan, pierden la paciencia, entonces pierden la paz, y si pierden la paz, pues pierden todo, ¿no? Echan todo por la borda. Pero bueno, volviendo a ese orden que hablamos, primeramente la paz con Dios, ya la sabemos que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, naciendo de nuevo, volviendo en amistad con Dios, entregándole nuestra vida a Él, eso nos va a permitir a nosotros, obviamente, buscar o experimentar la paz en nuestro interior. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si hay algo que a uno le llena de paz, ¿sabes qué es, Mile? Poder confiar en alguien, ¿no? La confianza es algo que a uno le llena de paz. Apoyarse en alguien. Y entonces cuando uno logra encontrar esa paz en uno mismo, Mile, ya uno puede buscar la paz con los terceros, Sí. con los demás, ¿no? Porque ya uno está capacitado para hacer eso. Y ahí es donde el Señor decía... En Mateo 5, en el Sermón del Monte, que decía, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Sí. Entonces uno se convierte en un pacificador. Qué duro a veces. Sí, es duro eso, ¿no? Sí, y es un porque ministerio que hemos recibido, sí. y hay gente que ni siquiera sabe que nosotros hemos recibido ese ministerio de la reconciliación, que es, así como nosotros hemos podido volver en amistad con Dios, hacer que otras personas que también están en amistades con Dios puedan volver en amistad con Él, ¿no? Y nosotros mismos también, ¿no? Y esa persona, pastor, que ha recibido la paz de Dios y está capacitándose ahí, entonces es diferente a una persona que es pasiva, lenta, que a veces uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Eso no es la paz o qué? No, es que eso no tiene nada que ver con eso. Eso es como, por ejemplo, como la mansedumbre, ¿no? Y dice, es que el cristiano tiene que ser manso. Ajá. Y la gente cree que ser manso es que estar ahí Que para le que den todo el y mundo que lo le den, golpee a que le uno, le den. pegue, se burle. No, eso no tiene nada que ver con la mansedumbre, ¿no? Entonces hay gente que, o por ejemplo la humildad, dice, ay, mira esa persona tan humilde, porque anda con la camisa rota y los zapatos rotos, Ajá. ay, tan humilde. Eso no tiene nada que ver con la humildad, ¿no? Ajá. Entonces, el ser una persona de paz y todo eso no tiene nada que ver con que uno sea lento, descuidado, Pasivo. No. La pasividad puede ser una característica de una persona, porque hay personas que son pasivas, ¿no? Sí. Pero la paz no tiene necesariamente que ver con que si alguien es muy dinámico, muy apasionado en hacer las cosas, muy solícito, que le llaman a las personas que hacen las cosas sin necesidad de que se las pidan.
pues no es que diga, mira, esa persona... Muy arrebatado. Como porque eso es una cosa, mira, ahora el activismo es otra cosa, ¿no? Porque hay gente que sí es acelerada para hacer cosas y a veces por hacer tantas cosas a la vez no hace nada. Por eso acuérdate de Marta, que el Señor le dijo, Marta, afanosa y turbada, cálmate. Bueno, no le dijo así, pero yo creo que sí le quería decir, ¿no? Sí. Entonces, hay que manejar, hay un hilo muy delgado en eso, ¿no? Sí, o sea, pero aquí lo importante de estar en paz, básicamente, es que uno entienda que la verdadera paz que uno puede experimentar es cuando uno tiene una verdadera relación con el Señor. Entonces, paz con el Señor, paz con nosotros mismos y podemos estar en paz con los demás, mire, y llevar a que otros también puedan estar en paz con Dios. Entonces, esa paz, obviamente, la paz es lo opuesto a lo que, por ejemplo, en Santiago 4:1, mire, nos hablan de que las guerras, los pleitos entre nosotros vienen de nuestras propias pasiones que combaten en nuestros propios miembros. ¿Cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque la gente codicia y no tiene, mata y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten, luchan, no, anhelan cosas que no pueden obtener y entonces a veces piden cosas que no necesitan y él les dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Entonces les dice, dejen de ser amigos del mundo porque el que es amigo de Dios, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces hay gente que viene a los pies del Señor, le entregan su vida a Cristo. Con varias expectativas. Pero ¿qué pasa, mire? No se desprenden totalmente de este sistema, de este mundo. Siguen coqueteando con este mundo y todo eso. Un pie y allí, entonces, otro pie acá. Entonces, ahí sí es muy complicado que tengan la paz de Dios, porque acuérdate que el Señor dice, el que no es conmigo, es contra mí. Así es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Entonces usted no puede decir que está con Dios y está en el mundo, está aquí y allá, porque alguna vez se les dijo, ¿ustedes hasta cuándo van a divagar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, pues síganlo a Él. Y si es Baal, pues síganlo a Él. Pero dejen de estar, como diría alguien por ahí, pateando con las dos, ¿no? Dejen de estar ahí, decídase. ¿Usted quiere tener la paz de Dios? Tiene que irse, meterse de lleno a una relación con el Señor, a tener los sentimientos que Él tuvo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tenga los pensamientos de Cristo en su mente, deseche todo aquello que usted sabe, que es lo que mismo Santiago dice, envidias y toda esa cantidad de cosas que nosotros aprendimos en el mundo, que no nos daban paz, precisamente, ¿por qué? Porque nos llevaban a esa naturaleza conflictiva que tiene todo ser humano. Era como una herramienta de defensa, pastor. Ahora alguien podría decir, mire, pastor, pero yo conozco gente que lleva años en las iglesias y no logran tener paz. Bueno, porque déjeme decirle que las iglesias están llenas de gente que ni ha nacido de nuevo, gente que no ha perdonado, gente que nunca ha entrado en una relación con Dios, gente que no conoce palabra, que caminan cautiva porque nunca han decidido realmente entrar en una relación con el Señor, conocerlo. De eso están llenas las iglesias, pero si usted es una persona, se lo garantizo, usted es una persona que entra en una relación con Dios y usted se propone firmemente tener la mente de Cristo y que en usted haya el mismo sentir que hubo en Él y que usted sea consciente, mire, del privilegio que el Señor nos ha dado de hacernos copartícipes de su naturaleza, usted alcanza la paz y usted va a tener no es que se van a ir, ojo, no estoy diciendo que alcanzar la paz sea que se acaben los problemas, no tiene nada que ver, pero usted puede en medio de sus problemas tener paz, tener la tranquilidad de decidir, de tomar decisiones bien tomadas, no tome decisiones bajo presión. Así es, medite, repose, ¿no? Esto de la paz es muy importante, mire, y uno se preguntaría, ahorita antes de ir a unos saludos, ¿por qué Dios quiere que demostremos paz? O sea, ¿por qué? Bueno, obviamente, ¿por qué en Romanos 12:18, imagínate que Pablo le dice a la iglesia, dice, vea, y tómelo para usted, ¿no? Vea, si es posible, dice él, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Amén. Entonces, ¿por qué dice Pablo si es posible y en cuanto dependa de vosotros? Porque, mire, es complicado. Usted puede tener paz en usted mismo. Pero ya estar en paz con los demás, hay que hacer el intento. Y es lo más duro entre familias, seres queridos, pastor, que no hay esa paz. Sí, pero entonces esto es bien clave, ¿no? De lo que decía Pablo ahí. Vea, en cuanto dependa de uno. ¿Por qué? Porque muchas veces no depende de uno, mire. No. Por más que tú quieras estar en paz con alguien y la gente es conflictiva, pues ahí lo mejor es, como decía, para pelear se necesitan dos. Limpie el polvo de su sandalia y salga de ahí. Entonces, ¿por qué Dios quiere que demostremos paz? Pues obviamente porque es lo ideal, ¿no? Sí, que todos habitemos juntos en armonía, ¿no? Es un bien básicamente, para nosotros, pastor, es un bien. Claro. Ya no hay enfermedad, ya no te preocupas, no hay estrés, no hay depresión, nada de eso.
Y acuérdate que es algo, eso es algo que todos anhelamos, ¿no? Así Vivir es. juntos en armonía, es básicamente eso, ¿no? Pero bueno, hay un ejemplo, mire, en la Biblia de que uno debería seguir, y vamos a verlo y después vemos con los saludos, Ajá. de paz. ¿Y que, en qué libro está, pastor? que tiene que ver, eso está en Génesis 13. Génesis 13. Pero que Génesis tengan 13, para los que les Biblia. gusta anotar, pero básicamente es algo muy contado, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan, bueno, los que no se acuerden, pues ahorita se los vamos a contar. Hay un personaje que se llama Abraham, ¿cierto que sí? Obviamente, acuérdate que el Señor sacó... Y el Señor le cambió hasta el nombre. El Señor, sí, se llamaba Abraham y después le puso Abraham. Imagínate qué cambio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el Señor le dijo obviamente que saliera de su tierra y de su parentela. Al final, De Ur de Caldeo. al final él se llevó a un sobrino, ¿te acuerdas cómo Sí. llamaba ese sobrino? Lot. Lot, ahí llevó a Lot y entonces resulta que ellos comenzaron pues a caminar juntos. Y ¿Y entonces, será que se le pegó o lo invitaría, pastor? no, pues digamos que lo llevó, la Biblia no lo dice, entonces Ajá. digamos que se lo llevó. Se lo llevó. Pero el caso que veníamos a ver aquí es que hubo un momento en que, digamos, los rebaños y los pastores de Abraham fueron creciendo y los de Lot también. Entonces ya comenzaron como a querer haber conflictos entre ellos por Así eso, ¿no? es, así Entonces es. mira lo que en Génesis 13, 8, 9, lo que le dice Abraham a Lot. Le dice Abraham a Lot, mira, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, ¿no? Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Pues yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres tú a la mano izquierda, pues yo iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, pues yo me iré a la izquierda. Sí. ¿Me entiendes? Es un Entonces, caballero. entonces imagínate eso, o sea, en vez de ponerse a discutir ahí Como qué y por aquí. herencias, que esto es mío, esto no es mío. Sí, entonces Ajá. Abraham más bien con calma, con mucha sabiduría, enfrentó a la situación y le hizo una sugerencia a Lot, que obviamente Lot miró para un lado, habían desiertos, miró para otro lado, habían llanuras, y dijo, no hombre, yo me voy por la llanura. Sí, Y se fue por ahí. De vista. ¿Y a dónde fue a dar? Todo. Fue a dar a Sodoma y Gomorra, Lot. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se fue por vista. A Abraham no le importaba, mire. No. Decía, decide tú, si te vas para allá, yo me voy para el otro lado. ¿Por qué? Porque aquí no es el lugar para donde yo vaya, sino con quién voy. Amén. Wow, esa es una frase Sí. tremenda. Aquí no es el lugar donde usted vaya, es con quién va, ¿no? Sí. Entonces, al final, Abraham se fue por el desierto y, bueno, Dios lo bendijo y todo eso porque la presencia de Dios iba con él. Entonces, pero lo que queremos hablar aquí es que la forma en la que manejó Abraham la situación, ¿no? O sea, ¿para qué nos vamos a poner a pelear? ¿Sabes qué? Mejor agarra tú por un lado y yo por el otro. O sea, aquí no, ¿para qué vamos a entrar en conflictos? Yo no tengo ningún problema, ¿no? Al final, esa decisión sabia de Abraham, Dios la bendijo y los resultados de Abraham, pues, fueron tremendos, ¿no? Entonces, al final Abraham se fue, mire, en paz, ¿no? paz, Tranquilo, o sea, no perdió la paz. tranquilito. Y por eso es que el Señor nos habla por allá también en unos pasajes cuando habla de la mejilla. Sí. Ey, si te golpean en una mejilla, Da pues la póngale la otra, ¿no? sí. Y si te dicen que camines una milla, pues camina dos. Dos, Y si qué te bueno. quitan la túnica, pues dale la capa Sí. también. O sea, no dejes que te roben la paz. sí. Hay cosas que no vale la pena, no te dejes Así, provocar. O sea, ¿me entiendes? Si son cosas materiales, menos todavía, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de paz muy bonito que podemos tomar. Así es. Vamos a leer unos mensajes y ahorita seguimos en cómo podemos demostrar nosotros más paz, ¿no? Así es, pastor. Aquí estaba, espérate, verás, en la emisora de Sarapiquí está 60 65 10 59, es el WhatsApp, y aquí estamos en Esmeralda. Ella escribió de los Llanos Orientales. Un abrazo, Esmeralda, que el Señor te bendiga mucho. Marquitos López está allí también, de Entre Ríos. Hola, Marquitos, un abrazo, gracias por su servicio. Katia y Miguelito están en sintonía desde Cartago, bendiciones. Marisol también está allí, buenas noches, ella está también en Cartago, muchas bendiciones y gracias por todo. Flori también está allí, muchas bendiciones. Flori, un abrazo para tu familia. Karen, buenas noches, bendiciones a todos los oyentes y a usted en cabina, familia Artavia Aguilar. Ellos están en PIS de Guadalupe, ¿es? Ever. Alberto y Cecilia Elizabeth están dando sintonía, ellos están en San Blas de Cartago. Buenas noches, en sintonía. Alberto, Cecilia, un abrazo. Denis Sánchez está aquí. Gran abrazo, pastores, conectado desde Tampa, Florida. Si Dios
quiere, nos vemos pronto. Ay, qué bueno, Denis, un abrazo. Está amenazando mucho Denis. Denis. Elsa Pastores, buenas noches, saludos desde California para todos. Así es, Pastor, él es nuestra paz, dice ella. Aquí confirma Elsa. Muchas bendiciones, Erika. Hola, Erika. Pastores, tengan una noche de mucha edificación. 4 reinas de Tibás, 1000 bendiciones. Está ella. Pablo Muro también está aquí en Florida. Saludos, pastores, espero esté muy bien, escuchando aquí junto a mi esposa. Muchas bendiciones. Saludos para su esposita, Pablo, un abrazo a la distancia. Saludo, Pablo, a Karina también, allá, nuestros reporteros de Miami. Ajá, desde Miami, Florida. A Costa Rica, costa a costa, dice él. Carla también está ahí. Buenas noches, Carlita, que el Señor te bendiga mucho. Ahí está también Maribella, también está en Estados Unidos. Un abrazo a la distancia. Aquí ahí dice el saludo, Ronald de León, de parte de Saludos en Cabina de Tibás, dice Leo. También está aquí, dice RCMB, no sé si lo conoces, pastor. RCBN dice, saludos cordiales, gracias a Dios por la salud, a usted, pastor, por esos 3 años, y a Tibor, que no volvió al programa en vivo, siempre los escucho desde hace muchos años, dice aquí el joven. Un abrazo a la distancia. También está aquí otra persona que dice Carlos G. de Sarapiquí, Carlos González, de 100% en sintonía, dice él que él está. Sarapiquí es tirando que para Limón, pastor. Qué bueno. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y también está María, yo creo que ella está en México. María, saludos a Isabel Vega también, que ella nos escucha. Ajá. Y bueno, un saludo para Luis también, que hoy fue a la iglesia. Un abrazo, Luis, si estás ahí en sintonía. Así es, para las chicas, para ¿no? Las chicas, Pamela, para Gustavo, para Gigi, Maylin, Linda, un abrazo para ellos. Para ustedes. Bueno, estamos hablando de la paz, ¿no? O sea, que, bueno, obviamente es algo que todos anhelamos tener en todos los ámbitos, tanto moros como cristianos, pero también tenemos que saber que hay diferentes tipos de paz, la que este sistema nos da, la que este mundo nos da, que es una paz que solamente se asocia con ausencia de conflictos, que no hayan guerras y todo eso, pero no tiene nada que ver con la paz de Dios, porque la paz de Dios, o sea, Dios siendo un Dios realista nos hace poner los pies en el suelo y sabe que nuestra naturaleza humana siempre va a tender hacia el conflicto, ¿no? A estar metidos en pleitos y todo ese asunto. Entonces la paz que habla nuestro Señor es una paz diferente, ¿no? Es una paz interna, es una paz espiritual como tal, que la única manera de obtenerla es, primero, obviamente, entrando en amistad con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor, naciendo de nuevo, obviamente, permitiendo que esa sangre del Señor nos limpie de todo pecado y nosotros podamos entrar en comunión con Él, ¿no? Ya eso nos va a permitir después, obviamente, tener paz en nuestro interior, que nos la da, obviamente, esa relación con el Señor, porque Él nos hace copartícipes de esa paz, porque nos hace copartícipes de su naturaleza. Y ya después, obviamente, nos permite tener paz con nuestros prójimos como tal, y no solamente eso, sino que también llevarlos a que ellos también estén en paz con el Señor, ¿no? ¿Por qué el Señor quiere que demostremos paz? Bueno, obviamente porque ese es el anhelo de Él, ¿no? Como buenos, como su iglesia, pues que podamos compartir en armonía, que nos ayudemos unos a otros. Sabe que no es fácil, por eso Pablo decía a la iglesia, vea, hagan su mejor intento si es posible, y si en cuanto dependa de ustedes, pues estén en paz, ¿no? Básicamente, que no es fácil como tal, ¿no? Y vimos un ejemplo de paz, de cómo manejar una situación en paz, la que manejó Abraham, tranquilo, analizando la situación, tomando buenas decisiones, con cordialidad, o sea, básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar más paz, básicamente? Y es lo que Pablo le decía ahorita a la iglesia, le decía, vea, si fuera posible y en cuanto dependa de ustedes, porque eso puede ser un buen reto, ¿no? Eso puede ser un reto para más de uno, cómo estar en paz con los demás, ¿no? Y entendiendo y partiendo del hecho y de la realidad de que no es fácil, ¿no? Entonces, algunos consejos, básicamente es, bueno, primero obviamente hay conversaciones que uno sabe, Emilia, hay conversaciones que a uno se le van saliendo de las manos como tal, ¿no? Entonces, ¿para qué insistir ahí? Desista de eso, ¿no? O sea, no pierda el tiempo. No, o sea, hay discusiones que no llevan a ningún lado como tal. Energías. ¿Y cómo desiste uno de eso? Pues usted puede decirle a la persona, vea,
estamos de acuerdo con que tenemos un desacuerdo. O sea, está bien, estamos de acuerdo que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, pues ahí no se trata de quién ganó y quién, no, o sea, siéntase satisfecho de que realmente cambiarle la mentalidad o la manera de pensar a ciertas personas es muy complicado, ¿no? O sea, a veces son cosas que es mejor dejárselas a Dios, porque dice, no, hombre, yo con esa persona no puedo. Entonces, ¿para qué, no? O sea, seguir. entonces, y a veces, o sea, uno no puede meterse en la mente de la gente para cambiarle su manera de pensar. Entonces, a veces hay conversaciones, sépalas identificar, desarrolle esa capacidad de identificar o de discernir esas conversaciones que uno sabe que se le van saliendo de las manos, que es mejor abandonar ese campo de batalla, porque hay batallas que uno realmente no vale la pena pelearlas como tal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, propóngase ser la persona que mantiene la calma, ¿no? Y la serenidad en cualquier circunstancia que se le presente. Usted dirá, uy, pastor, ahí sí me la puso difícil. Bueno, difícil, pero no imposible, ¿no? O sea, acuérdese que el Señor dijo, aprendan de mí. Así es. Que yo soy manso y humilde de corazón, ¿no? Aprendan, o sea, cuando el Señor dice aprendan de mí es porque sí se puede aprender, ¿no? El carácter es algo que uno puede moldear, es algo que uno lo puede adaptar como tal, ¿no? Entonces, por más que usted diga, es que pastor, usted no me conoce, yo soy de un carácter fuerte, bueno, pues te va a tocar trabajar. Así soy yo, dicen también otros, así soy yo. Te va a tocar trabajar en eso, ¿no? O sea, algunas otras, acuérdate que el enemigo cuando digo enemigo me refiero a Satanás, a sus demonios, al viejo hombre, a este sistema anticristiano, todo eso hace parte del enemigo. El terreno en el que ellos pelean, ¿cuál es? Es precisamente ese, el de la contienda, el insulto, la amenaza, la soberbia, todo eso. Entonces, no pelee sus batallas con esas armas y en esas tierras. Véngase a las que usted maneja. ¿Cuáles son? La calma, la serenidad, la mansedumbre, la templanza, el juicio justo como tal. Entonces, propóngase usted ser esa persona de las dos. Acuérdate que para pelear se necesitan dos, ¿no? Entonces, más bien, acuérdate lo que dice la Biblia, si lo que va a salir de tu boca no es para edificación, mejor no lo digas. Entonces, ¿para qué uno va a decir cosas que después se va a arrepentir? Entonces, mejor, bueno, obviamente si ya pasó la primera, ¿no? Hay conversaciones que van a salir de la mano, mejor desista de eso. Pero si la conversación sigue, entonces propóngase usted ser la persona que mantiene la calma, la persona que es serena, respete a los demás, obviamente, porque uno quisiera que lo respetaran a uno también, ¿no? Sí. Además, nunca perdamos de vista, Mile, que las demás personas son potenciales templos del Espíritu, Amén. ¿no? Amén. Que también fueron comprados con la sangre de Cristo, que puede ser que por ahora estén por fuera del reino de Dios, pero son potenciales templos. Entonces hay que respetarlos y hay que también considerarlos, ¿no? Y entender también que nosotros estuvimos en ese barrio en algún tiempo, ¿no? Entonces, esa es un buen consejo, básicamente. Lo otro consejo que el Señor nos da es que seamos pacificadores, ¿no? Como les decía ahorita, que nosotros podamos llevar personas a que vuelvan en la amistad con el Señor. Esto de ser pacificador no es fácil tampoco, mire, No. tiene sus claves, básicamente, porque está bien, aunque todo el mundo dijera, sí, pastor, a mí me gustaría ser un pacificador, llevar a la gente en amistad con Dios, sí, está bien, pero ser un pacificador no es solamente la intención de que yo quiera hacerlo, ¿no? O sea, se necesita algunas características para que uno realmente logre ser un pacificador. Y ¿sabes que Filipenses lo dice? Ajá. En Filipenses 2:4 dice la palabra, ojo con este consejo de Pablo a la iglesia de Filipos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, aquí cuando uno quiere ser realmente un pacificador, uno tiene que olvidarse Emilio, un poquito de uno mismo, ¿no? Ajá. Aunque obviamente no es que uno se va a descuidar en la persona de uno, ¿no? Pero dice ahí, tratemos de mirar a los demás, más bien, aún por encima de uno mismo, ¿no? Que fue lo que el Señor Jesús hizo. Cuando Él vino, obviamente, Él siempre estaba muy pendiente de la necesidad de la gente, cómo podía interactuar, enseñarles, guiarlos, aconsejarlos, ¿me entiende? Aún por encima de lo que Él, de sus propias necesidades como tal. Y es algo que se puede aprender, mire, es una habilidad que uno la puede aprender, básicamente, ¿no? Por eso hay gente que le gusta dar consejos, por ejemplo. Sí, consejeros. Y para ser consejero hay que aprender ciertas cosas. Sí. También no es suficiente con que digas, saber sí, escuchar. me sé algunos versículos y te puedo... No. No, hay que saber escuchar. Mira que eso que tú acabas de decir es el paso número 1, ¿no? Claro. Escuchar el dolor de los demás, Sí, escuchar es la duro, perspectiva de los porque uno, demás. a veces se cansa de escuchar. Por ejemplo, una relación, pastor, que uno pueda tener de 1 o 2 años y ya la quiere terminar, ¿cómo uno podría tener esa paz?
si uno quiere salir tranquilo de esa relación. Pues precisamente eso, o sea, es que no es así como tanto como tú lo dices. Ajá. O sea, tengo una relación de 3 años que quisiera salir de ella, pero ¿cómo hago para no lastimarla? Entonces, aquí no se No, ¿cómo la voy terminando? ¿Cómo la voy terminando? Pues decir, y mira, ¿y la otra persona sabe? Ujú. No tienes ni idea. Pues, bueno, o sea, no, tampoco así, ¿no? Una relación, Mili, es una relación de 2 personas, bueno, de 2 o 3, pero estamos hablando de una relación Sí, pero si van a ya amorosa, ¿no? terminar Por eso, o sea, la comunicación nunca puede faltar, lo que hablábamos ahora, ser la persona que mantiene la calma, argumentos y todo eso, pero una relación, ahora, por ejemplo, si son cristianos, Mili, uno diría, pastor, pero usted cómo va a decir que una relación entre 2 cristianos se va a acabar. Bueno, lo que pasa es que habría que analizar, no tenemos aquí digamos, la información como para saber por qué se está deteriorando la relación, cuál de los dos es que ha fallado. Acuérdate que el amor no es que se acabe, ¿no, Mile? Se le quita Que dice, es que se murió el amor. No, el amor no es que se acabe, lo que se el acaba es la valor, admiración sí, el y la valor de imagen la que el uno persona. tiene del otro, ¿no? Ujú. Entonces, posiblemente el hombre ya no es lo que la mujer en algún momento dijo, uy, ese es mi MacGyver, que le decían, ese es mi héroe, lo admiro. Entonces la admiración se va perdiendo. ¿Por qué? Porque la otra persona perdió los detalles, porque la otra persona ya no se comunica, ya no se expresa, es muy indiferente. Entonces, eso va deteriorando la relación y dices, es que se está muriendo el amor. No, lo que se está muriendo es la imagen, la admiración del uno por el otro, ¿no? El otro. Entonces son cosas que se tienen que conversar, se tienen que hablar y si ya no tienen solución, pues ni modo. Sí, ¿y cómo quedarían en paz, no? Por eso, pero porque la comunicación, lo que hablamos ahorita, ¿cómo 2 países en conflicto al final logran llegar a un acuerdo de paz, mire? Comunicación, ¿no? Aunque primero se bombardearon por todo lado, ¿no? Comunicación, los canales diplomáticos, acuerdo, bueno, entonces yo cedo aquí, tú cedes allá. Sí. Y para yo quedar o hagamos un tranquila. último esfuerzo, hagamos un intento. No, es que no vale la pena. Bueno, entonces terminemos bien, o sea, Sí. esto es por el bien. Bueno, la comunicación, ¿no? Pero ahí tienen que mediar mucho la capacidad, digamos, mediadora de cada uno o qué tan pacificador es uno. Pero para ser un buen pacificador, mire, lo que hablamos ahorita, hay que escuchar Sí. el dolor de la otra persona, porque si hay algo que se da mucho en las relaciones, Ajá. es que las personas heridas, Sí. las personas heridas tienden a herir a otras. Sí. Eso es Bueno, una constante, ¿no? sí, sí. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, Como por el eso erizo, como el erizo que por eso saca sus... uno quiere evitar que una persona hiera a otra, Ujú. esa persona tiene que ser una persona muy herida, ¿no? Entonces hay que indagar, hay que ir allá, hay que tratar de sanar esas heridas, básicamente. Y se sanan más rápidos, limpian Entonces las heridas. los pacificadores, miren, Ajá. tienen que desarrollar esa habilidad de escuchar, ¿no? Y no solamente escuchar, sino poder descifrar esa perspectiva, ese entorno que rodea a la otra persona. Ujú. Bueno, después de escuchar, obviamente, esa capacidad de decir la verdad, pero decirla bien, mire, con tacto, ¿no? Porque es que hay gente que dice, es que yo digo lo que pienso. Sí, yo soy así. Yo digo lo que pienso. Y dice, no, pues sería mejor que pensara lo que dices. Es mejor, ¿no? Sí. Entonces, decir las cosas bien, o sea, la Biblia dice la palabra dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad. verdad. Entonces, la verdad es importante, pero la misericordia también. Ponerse en los zapatitos de Entonces, la es que otra dice, no, es que a la persona. gente hay que decirle las cosas en la cara. Sí, pero sépalas decir, porque a veces Sí. uno le dice algo a alguien, Mili, Ujú. que es un buen consejo, es constructivo, pero Pero ¿sabes cuál es la la piedra, forma, la piedra de sí. tropiezo? ¿Sabes cuál es? ¿Cómo La se la forma dices? en la que se dice, ¿no? ¿Cómo la dices? Ustedes digan la verdad con tacto, básicamente en amor, con misericordia, básicamente en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿no? Sí. Dice, No maltratar al otro. Ahora, ¿qué otro consejo? Bueno, atacar el problema, no la culpa, porque es que a veces la gente, en vez de atacar los problemas, más bien trata de ver cómo le achacan los problemas a alguien, ¿no? Sí, No, justificarse. hay que atacar el problema, porque atacando el problema uno busca ¿qué cosa? Soluciones. La solución, que es lo que al final hay que hacer, ¿no? Pero hay gente que se desgasta más viendo a ver cómo achaca culpas a otros y a veces, muchas veces la culpa es de la misma persona que está acusando al otro, ¿no? Entonces, ataque los problemas, ¿no? Y los problemas para atacar lo que hay que hacer, mire, hay que conocerlos, ¿no? Sí. A veces el problema de la gente es que no saben ni cuál es el ¿Y problema. cuál es el problema? Entonces, mire a ver cuál es el problema, lo que hablamos ahorita. Ujú. Hablando, vaya a la raíz del problema para que lo pueda resolver, ¿no? Y después de eso, enfocarse en una reconciliación si la hay, porque es que la reconciliación no necesariamente tiene que ver, Mile, con que la relación siga. Sigan, sí. No, terminemos en paz, hagamos las cosas en paz
Y porque muchas veces la gente se enfoca en cómo finiquitan todo, cómo acaban todo. No. O sea, puede que las cosas se acaben, pero acábela bien, básicamente, ¿no? Trate de restablecer la relación como tal, aunque la relación no siga, pero todo, O sea, todo en paz, que ¿no? sí se puede quedar como amigos. Sí, o Allá. sea, no es necesario quedar con un enemigo, enemigos. ¿no? Eso es como cuando uno se va, eso es como cuando una persona se va de la iglesia, mire, cuando una Sí. persona se quiere ir de una iglesia, váyase bien. De eso, por la puerta Despídase, principal. despídase de los pastores, despídase de la congregación, exprese las razones por las cuales se va, Así salga es. por la puerta grande. Grande, sí. Porque Pero- cuánta gente no se ha ido, mil y después vuelven, y está bien, no tiene ningún problema. Ujú. Pero si usted es una persona que nos está escuchando, se quiere ir de una iglesia, váyase bien. Bien, así es. No se vaya como alguien que, Agradecido. como hay gente que se ha ido de iglesias por la puerta de atrás, mire, que ni porque se hubieran robado algo, pues que se van y nadie se da cuenta, y No, no. y preguntan después. Váyase bien, ¿me entiende? Entonces haga las cosas bien, o sea, no haga cosas malas que parezcan buenas como tal, ¿no? Entonces enfóquese en la reconciliación, esté bien. Entonces, bueno, obviamente, ¿de qué manera la mente y el corazón se llenan de la paz de Dios? Bueno, obviamente sabemos, en el momento en que usted entra en amistad con el Señor, usted es copartícipe de eso, pero como le decía Pablo a la iglesia allá en Hechos, arrepiéntase y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo podemos tener esa paz? Pues, ¿usted quiere tener la paz que Dios solo da? Bueno, entienda obviamente que esa es una paz espiritual, ¿no? No es una paz de guerra ni de armas. Como es espiritual, mire, eso se gana o se pierde en la mente, En la ¿no? mente, Usted los básicamente tiene que argumentos, los conceptos, sí. santificar a Dios en su mente para que usted pueda, obviamente, aspirar a esa paz, ¿no? Entonces, por eso es que hay un versículo por allá que dice, es que nosotros estamos angustiados, pero no afligidos, estamos apurados. Bueno, todo eso que habla de eso, pues solamente es posible si usted tiene la paz del Señor. O sea, no hay de otra, básicamente, ¿no? Y por Entonces, eso es que la gente entra en depresión, ansiedad, porque entran en eso, pastor. pues es que es lo mismo, mire, la depresión, acuerde que la depresión, bueno, que es otro tema que lo podemos tratar un domingo de estos. Ajá. La depresión es un estado mental, ¿no? Porque eso Sí. está en la mente, básicamente. Y cuando una persona entra en un cuadro depresivo, cuando hay algo en su vida que no está funcionando bien, Así que es. tiene que resolver. Porque hay Y- gente que dice, y es hay que yo años estoy, que es que están dice en que yo estoy en depresión. ¿Y cuánto hace llevas? años. No, llevo yo no sé cuánto tiempo en depresión. Y digo, ¿y qué has hecho? No, nada. Ya no se bañan, No ya quiero no hacer comen. nada. Le digo, bueno, pues entonces te vas a morir en depresión. El problema de la depresión no es la depresión, sino cuánto tiempo vas a estar ahí. Así Pero bueno, es. un día de estos podemos hablar de eso, que es un tema interesante también. Pero ya para cerrar en estos minutos que nos quedan, Mile, hay una realidad que nosotros tenemos que tener presente, ¿no? Ahí se nos Sí. quedaron varias cosas sin ver, pero quiero terminar con esto. Ujú. Muchas veces nosotros no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. No, Eso es una realidad. así es. Por más que quisiéramos, pero no podemos controlar. Aunque nos vayamos a otro país. Exacto. Pero lo que sí podemos hacer, Mile, es interpretar correctamente lo que nos sucede, tanto a nosotros como lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces, sí Porque- podemos interpretarlo. Ajá, pero si nos conocemos, ¿no, pastor? Claro, obviamente Ajá. si nos conocemos, porque pues, obviamente si uno no se conoce a uno mismo, por eso es Exacto. que hablamos ahora de, primero obviamente, entrar en paz con el Señor para que uno pueda entrar en paz con uno mismo, y parte de la paz con uno mismo es que uno se conozca. Se conozca, cómo Que uno va a sepa qué es lo reaccionar a cierta que uno situación. sepa Ajá. básicamente qué es lo que uno siente, qué es lo que uno Ajá. piensa, cómo uno actúa, Así es. cómo uno puede dominarse, cómo puede uno tener templanza, cómo puede, lo que hablamos ahora, escuchar atentamente, ser uno la persona que mantiene la serenidad, tomar decisiones con información en la mano. Tantas cosas que uno puede hacer, eso sí lo podemos hacer. Nosotros no podemos, yo no puedo controlar ni lo que mi esposa piense, ni de la forma en que ella actúe, ¿no? Pero sí puedo interpretar por qué ella actúa como actúa. Así es. Usted no puede controlar lo que la gente hace, pero usted sí puede interpretar qué es lo que sucede a su alrededor y puede actuar conforme a eso, con la responsabilidad que se le ha sido dado y la capacidad que le ha sido dado por medio de la capacitación que nos da el Espíritu de Dios, ¿no? Acuerde que en el libro de Gálatas capítulo 5 nos habla de dos comportamientos, ¿no? O sea, si una persona obviamente camina con una paz que no es la de Dios, pues lo más probable es que lo va a caracterizar son las obras de la carne, ¿no? O sea, Así es. lascivia, todo lo que hablamos de esos pleitos ahora, pero esa no es la meta nuestra. La meta nuestra como hijos de Dios
es que lo que predomine en nosotros no sea eso, las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Mire, Sí. más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz. Es parte del fruto. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Básicamente, pero eso que suena muy lindo en el papel, mire, Sí. solamente puede ser una realidad si experimentamos una relación con Cristo. Básicamente. Porque si yo lo veo calmadito, pero pasa una situación y ya termina uno gritando. Por eso, o Entonces, sea, no se imagínese. confía en decir, pastor, pero es que yo conozco gente que no Sí. tiene nada que ver con Dios y yo los veo calmados. Bueno, Sí. puede ser que la procesión vaya por dentro, mire. Así es. Uno que va a saber, cara Sí. vemos, Y corazones no saben. corazones no sabemos. O sea, Así es. la única realidad es que usted puede tener usted puede disfrutar de esa paz que supera cualquier entendimiento, esa paz que le permite tenerla aún en medio de la tormenta, solamente si usted tiene una relación con Cristo, que se da solamente si usted nace de nuevo, por medio de un nuevo nacimiento, usted se arrepiente, le pide perdón al Señor, permite que su sangre le limpie y recibe el Espíritu Santo de Dios. Y entonces en ese momento el Señor lo hace copartícipe de su naturaleza, entre las cuales está la paz. Sí. La paz de Dios. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no se la deja ni se la da a cualquiera. Se la deja y se la da a quienes, a aquellos que han decidido seguirlo. Amén. Amén, Mile. Amén, así es. Pero bueno, entonces vamos a orar, un minuto para orar por aquellas personas que hoy decidan entregarle su vida a Cristo. Ahí está y- también Leo. Y por pastor. medio de ese nuevo nacimiento, usted también sea candidato a disfrutar de esa paz que solo Dios puede dar. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado clarísimo, claro, que la única forma de disfrutar esa paz que solo tú puedes dar es entrando en una relación contigo, Señor, caminando contigo. Es la única manera. Por Así eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, yo pueda conocerte, amarte, servirte, Señor, disfrutar de esa paz que solo tú das. Y no solamente yo la pueda disfrutar, sino que ya disfrutándola, yo pueda también transmitir esa paz a la gente que amo, la gente que me rodea, Señor, Así es. y que ellos también puedan volver en amistad contigo. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, sin paz, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, y amén. Buenas noches a todos. Eso sería un buen testimonio, tener una persona de paz que tengamos. Ahí está Leo también y me hicieron una corrección ahí, pastor. Resulta que Sarapiquí es parte de Heredia. Yo no sabía, yo pensé que Limón. Buenas noches a todos. Un abrazo a la distancia. Próximo domingo, si el Señor lo permite, aquí mismo en la 105.9 de la FM, 8 de la noche, programa Sinceridad. Recuerde que Urbano es la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero, como dice Pablito Muro, de costa a costa. Hasta entonces. Buenas noches.